En Francia 24 es momento de dar un repaso por los hechos que son noticia este 1 de enero del 2026. Los invito a este espacio del Mundo Ahora. Yo soy Daniela Blandón Ramírez y estos son nuestros titulares. Alrededor de 40 personas murieron y 115 resultaron heridas por un incendio provocado por una explosión en el bar de una estación de esquí en Suiza. Las autoridades descartan un atentado y apuntan a que pudo ser un incidente. El euro desplaza al lev y se convierte desde este jueves en la moneda oficial de Bulgaria. Este país entró al club de la zona euro, en la que 350 millones de personas comparten la divisa. Unos lo celebran, otros lo perciben como posible combustible para inflación. En Francia hay revuelo por la inminente restricción de acceso de menores de 15 años a las redes sociales. El presidente se comprometió a gestionar el trámite legislativo del proyecto este mismo año y medios locales revelan que la discusión podría iniciar este mismo mes. Damos inicio en Suiza, donde una creciente lista de personas, calculada por ahora en alrededor de 40, perdió la vida y 115 resultaron heridas durante un incendio que se produjo dentro del bar de una estación de esquí en la localidad de Gran Montana. Las autoridades descartan un atentado y sus indicios se inclinan más a lo que pudo tratarse de un accidente. Ampliamos a continuación. Fue en este bar donde el Año Nuevo se convirtió en una tragedia. Hacia la 1:30 de la madrugada del miércoles al jueves se produjo un incendio en el bar La Constelación de la estación de esquí de Gran Montana en los Alpes suizos. Aquí vemos el interior una vez extinguido el fuego. El incendio se extendió y provocó varias explosiones. Más de un centenar de personas se encontraban en el local en ese momento para celebrar el Año Nuevo. Pensé que solo eran fuegos artificiales, como los del 31. Pero luego vimos a mucha gente gritando mucho, cundió el pánico. A primera hora de la mañana, las ambulancias seguían presentes en las inmediaciones. El balance es grave, pero aún no se conoce la totalidad de víctimas unas horas después de los hechos. Nuestros pensamientos están con las familias que están angustiadas. Algunas aún no saben si sus hijos han fallecido, otras se encuentran en el hospital en condiciones difíciles y haremos todo lo posible para garantizar que todo se desarrolle de la forma más rápida y eficaz posible. Pero hoy nuestros pensamientos y nuestras oraciones están verdaderamente con todos aquellos que han sufrido esta tragedia. Muchas de las víctimas aún no han sido identificadas y el origen del incendio sigue sin determinarse. Hay muchas circunstancias que aclarar en vista de estas investigaciones. Quiero precisar que en este momento nos inclinamos por un incendio y que en ningún caso se trata de un atentado. Se han movilizado más de 40 ambulancias y 10 helicópteros para trasladar a los heridos a los hospitales. El más cercano, el de Sion, está saturado, por lo que otros heridos han sido trasladados a Zúrich, Lausana y Ginebra. La zona alrededor del bar está completamente cerrada al público y se ha decretado la prohibición de sobrevolar la estación de Gran Montana. Y Bulgaria entró de forma oficial en la zona euro. Un paso histórico para un país que se adentra en la divisa europea en un contexto de inestabilidad política que divide a sus ciudadanos. 19 años después de entrar en la Unión Europea, la moneda nacional, el lev, dejará de circular por los bolsillos de 6,3 millones de personas. Alberto Naya nos cuenta. Bulgaria despidió el año 2025 y a su moneda nacional, el lev, primer día de este país que entró en la Unión Europea hace 19 años, pero que hoy cumple su primer día en la zona euro. La entrada divide a sus ciudadanos. Muchos países han adoptado el euro, por lo que no debería haber ninguna dificultad particular relacionada con la eurozona. Apoyo nuestra entrada. Esta es la última etapa de nuestra integración en la Unión Europea. Creo que la Unión Europea nos ha aportado mucho a lo largo de los años, así que creo que es un buen paso. Todo ha subido de precio. Una barra de pan que antes costaba un lev pasó a costar 2 y luego 3. Y ahora costará 1,5 euros, pero los salarios no han aumentado.
Una de las preocupaciones más patentes es que el euro impulse los precios. Además, también temen que la clase política no esté a la altura del cambio. El mes pasado, el gobierno búlgaro dimitió en bloque por protestas contra un aumento de los impuestos, sin presupuestos aprobados y con unas elecciones anticipadas en el horizonte, que serán las octavas en solamente 5 años. Con esta última entrada, el número de europeos que utilizan el euro representará más de 350 millones de habitantes. Vamos a quedarnos en este continente. El dióxido de carbono que entre a la Unión Europea por cuenta de bienes importados ahora estará sujeto a un pago que en la industria conocen como arancel al carbono. Desde este 1 de enero entró en vigencia el cobro tras 2 años de transición, en los que los importadores de determinados productos intensivos en emisiones, como lo son el acero, el hierro, el cemento, aluminio, fertilizantes, hidrógeno y electricidad, solamente tenían que reportar la cantidad de emisiones que generaban. Y Francia lleva años tratando de encontrar una forma de restringir el acceso de los adolescentes a las redes sociales, en gran parte debido a sus efectos negativos sobre su salud mental. En su mensaje de fin de año, el presidente Emmanuel Macron se comprometió a impulsar el trámite legislativo de la ley que se favorecería con las nuevas directivas de la Comisión Europea. Se espera que el debate comience a principios de este año, pero ¿cómo lo perciben los ciudadanos? Acá les contamos. Prescindir de todas las redes sociales. Para este joven, eso es ir demasiado lejos. Hay que poder tener algo, es parte de nuestras vidas. Los adolescentes la utilizan para hablar con sus amigos y familiares y todo eso. Pueden ver videos, entretenerse. Y su madre está bastante de acuerdo. Él gestiona bastante bien su uso de las redes sociales, sabe cuándo parar, así que para nosotros no es un problema. Pero al otro lado de la pista de patinaje sobre hielo, este padre y su hija no están de acuerdo en este tema. Ella se opone a la prohibición para los menores de 15 años. Sería un poco extraño que lo prohibieran. Creo que crearía un vacío en nuestras vidas. Pero su padre está totalmente a favor. No dejo de explicarle que, en realidad, todo el tiempo que pasa en las redes sociales es tiempo que pierde para conocer a otras personas, salir, hablar con sus amigos o ver películas, ir al teatro y otras cosas. Por eso intentamos limitarlo. Ciberacoso, problemas para dormir, exposición a contenidos inapropiados. Las autoridades francesas quieren aprobar una ley para impedir que los adolescentes y los niños tengan acceso a las redes sociales. Pero ¿cómo funcionaría eso? Ya existe tecnología para comprobar la edad del usuario de un teléfono. Naya, de 14 años, decide probarla. Pon tu cara en el marco hasta que el círculo sea verde. Con un video selfie y un documento de identidad, el veredicto de la aplicación es rápido. Naya es demasiado joven. Aún no cumple el requisito de edad. El sistema ya se está utilizando en Australia para gran disgusto de empresas tecnológicas como Meta y YouTube. Estas han criticado la prohibición. El proyecto de ley francés, que será revisado por el Consejo de Estado el 8 de enero, también propone la prohibición de los teléfonos en los institutos, como ya ocurre en los colegios. Cambiamos de información. El primer musulmán en el cargo y autodefinido como socialista, Zoran Mamdani, juró como alcalde de Nueva York en la icónica estación de City Hall. A sus 34 años es el segundo regidor más joven de la ciudad, quien pasó de ser un outsider político a llegar al ayuntamiento tras derrotar a varias figuras consolidadas con una agenda progresista. Durante el acto de posesión se comprometió a respetar la Constitución de Estados Unidos. En Venezuela fueron excarceladas 87 personas que habían sido detenidas durante las protestas que se desataron tras las elecciones presidenciales del 2024, cuando el presidente Nicolás Maduro fue proclamado reelecto para un tercer mandato en medio de las denuncias de la oposición sobre fraude electoral. La información fue revelada por el Comité de Madres en Defensa de la Verdad, que detalló que las liberaciones ocurrieron en el penal de Tocorón, en el estado norteño de Aragua. Un hecho similar ocurrió el 25 de diciembre, aunque la cifra reportada de excarcelados varía entre 60 y 99 según la fuente. En Yemen, los separatistas del Consejo de Transición del Sur anunciaron un acuerdo para coordinar sus operaciones con las fuerzas gubernamentales. El movimiento, que tomó amplios territorios en las ciudades de Hadramaut y Al-Mahra, con el respaldo de Emiratos Árabes Unidos, provocó el malestar de sus aliados en el gobierno, apoyados por una coalición liderada por Arabia Saudita, que les exige retirarse.
Los separatistas del sur de Yemen dan un paso atrás. El Consejo de Transición del Sur, CTS, de línea separatista, anunció un acuerdo que prevé el despliegue de otra fuerza gubernamental en las zonas que ha controlado en las últimas semanas. Un anuncio de retirada que ahora intenta materializarse sobre el terreno. El CTS asegura que sus fuerzas seguirán operando en las provincias de Hadramaut y Al-Mahra, pero que lo harán en coordinación con las fuerzas gubernamentales del Escudo de la Nación respaldadas por Riad. Sin embargo, estas declaraciones chocan con la realidad y podrían abrir la puerta más adelante a una confrontación entre antiguos aliados en Yemen, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Los separatistas siguen insistiendo en la creación de un Estado independiente con el respaldo de Abu Dhabi, especialmente después de haber logrado, según ellos, importantes avances militares en Hadramaut y Al-Mahra. Una aspiración que choca con las advertencias de Arabia Saudita, que alerta del riesgo de arrastrar a toda la región en una situación de caos e inestabilidad. En los últimos días, el reino lanzó ataques aéreos contra el pueblo de Mukalla, asegurando que tenían como objetivo un cargamento de armas procedentes de Emiratos Árabes Unidos y destinado a apoyar al Consejo de Transición del Sur. Y continuamos en Dinamarca, que llegó al final de una era que duró más de 4 siglos. El servicio postal del país entregó su última carta física. Sin embargo, los daneses seguirán teniendo la opción de enviar sus misivas escritas a mano a la antigua usanza. Los detalles en el siguiente informe. Og selvom det kan føles som en afslutning, det heller ikke et farvelbrev. Det et nyt kapitel. No es un final, sino un nuevo capítulo. Al menos así es como PostNord, el servicio postal de Dinamarca, describió el fin de sus entregas de cartas en papel en un anuncio reciente. Un servicio que ha prestado durante más de 400 años. Es una sensación especial, ya que lleva aquí mucho tiempo y también porque es historia. Hemos sido el servicio postal desde que Cristian IV era rey. Dinamarca se ha convertido en uno de los países más digitalizados del mundo y en los últimos 25 años las entregas de cartas han disminuido más de un 90%, en parte porque las comunicaciones del gobierno se difunden principalmente en línea y los daneses han seguido el ejemplo. Dado que PostNord registró un déficit de casi 57 millones de euros el año pasado, la reducción de costos era inevitable. Lo importante es que se pueda seguir enviando una carta independientemente del lugar donde se viva y que se pueda seguir recibiendo una independientemente del lugar donde se viva. Se podrá seguir haciendo, esta vez sin el apoyo del gobierno, a PostNord. La ley danesa garantiza el derecho a enviar cartas y ahora ese servicio lo prestará DAO, que recibirá más de 14 millones de euros en subvenciones por asumir la función. Se trata de una empresa privada con su propia red y sellos, aunque las cartas deberán entregarse en sus locales en lugar de los buzones que comenzaron a retirarse durante el verano y que se vendieron como pan caliente en subastas recientes. ¿Y qué sucederá con PostNord? La entidad danesa sueca seguirá existiendo y continuará entregando cartas en Suecia, aunque en Dinamarca se centrará ahora en el comercio electrónico y la entrega de paquetes, un servicio utilizado por 8 de cada 10 daneses que compran en línea. Y en noticias del año que llega y el otro que se va, vamos a ver la multitudinaria celebración de Nochevieja en la playa de Copacabana de Río de Janeiro, que quiere renovar su récord de Guinness de 2024 como la mayor fiesta de fin de año con más de 2,5 millones de asistentes. 19 barcos ofrecieron un espectáculo de 12 minutos de fuegos artificiales para despedir al 2025. Y en Italia, estos avesados nadadores desafiaron las gélidas aguas del río Tíber en Roma para dar la bienvenida al año nuevo con un salto desde el puente Cavour, que se volvió tradición desde 1946 y que es presenciado año tras año por cientos de espectadores. En aguas quizás menos frías, cientos de nadadores se lanzaron al mar en la playa de Barcelona para participar, luciendo gorros navideños, en el también tradicional primer chapuzón del año en el Mediterráneo. A pesar de que los acompañó un radiante sol invernal, la temperatura en el agua apenas superó los 14 grados Celsius. Y de esta manera llegamos al final del informativo. Yo los invito a que se queden con nuestra programación.
La historia de nuestro mundo está en constante cambio. El flujo de información es cada vez mayor. Estamos ahí con todos los temas. Nos comprometemos con la verificación, desde el terreno, en todas las circunstancias, para anticipar el futuro y entender el presente. Lo acompañamos 24 horas, 7 días a la semana. France 24, una mirada diferente a la actualidad. Liberté, égalité, actualité.